Buenas noches, hermanos. Volvemos bajo la voluntad de Dios que quiere que nos reunamos hoy de nuevo para considerar las Santas Escrituras. Ya que el Señor nos concede este tiempo, pues aprovechémoslo al máximo. Pero antes vamos a hacer una oración corta y sencilla. Padre, te damos gracias por este día que nos has concedido y has dado el hálito de vida, Señor. Te agradecemos también, Señor, por permitir que nos podamos reunir, Señor, sin ningún tipo de impedimento, Señor. Pero ante todo queremos pedirte, Señor, que toda transgresión que hayamos cometido contra tu ley, contra tu santidad, contra tu justicia, Señor, te pedimos que no la perdones, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, para que sea aplicada una vez más la sangre sobre nuestras vidas, Señor, y nos limpie de pecado y de toda maldad, Señor. La palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que solamente podemos confesar los pecados de los que tenemos conciencia, Señor, pero nuestra vida espiritual va en un proceso, Señor, en donde nuestra conciencia tiene que ir creciendo en nuestras vidas, Señor. Así que perdónanos, Señor, aún por los errores, Señor, y las faltas que cometemos y ofensas contra ti, Señor. Te pedimos también, Señor, por los familiares nuestros, Señor, para que te acuerdes de ellos, aquellos que aún no han llegado a tus pies, Señor, para que tú les concedas el arrepentimiento, Señor. Te pedimos también, Señor, por este tiempo en que consideraremos tus santas escrituras, Señor, para que por medio de tu Espíritu ilumines, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para comprender, Señor, lo que es tuyo y lo que es tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre, la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos venido estudiando acerca de para poder comprender el asunto de la salvación, es necesario conocernos bien la vida de Adán. Sin embargo, es primordial que hoy consideremos algún asunto, porque pues nosotros como hijos de Dios que hemos sido constituidos como hijos adoptivos de Dios a través del Mesías Cristo Jesús y que hemos sido reconciliados con Dios a través de la obra de Cristo Jesús en su muerte y resurrección y el perdón de pecados a través del derramamiento de su sangre. Sin embargo, somos aquellas personas que estamos viviendo precisamente en los tiempos postreros. Y estamos viviendo en tiempos donde la maldad ha aumentado de una manera muy exponencial, que no la podemos ignorar. Si nosotros leemos en Mateo 24, versículo 11 y 12, dice claramente que donde el Señor dice, Él les dijo, Mateo 24, perdón, versículo 11 y 12 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ante nuestros ojos hemos visto que se ha multiplicado de una manera exponencial la maldad, pero también se ha levantado mucho falso profeta, mucho falso apóstol, maestro, evangelista, pastor, que están engañando a muchos y no podemos ignorar que estos son tiempos finales, ¿sí? Y esta maldad está en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en la sociedad, y principalmente en los sistemas de gobierno, porque ahí es donde reina precisamente Satanás con el engaño. Si nosotros queremos saber cuál es el reino de Satanás, realmente es el mundo.
Ese es el reino de Satanás. No piensen que el reino de Satanás es el infierno. No, esa es la morada de los muertos, de los que ya no tienen participación en este mundo, pero el reino de Satanás es el mundo. Cuando uno lee en Lucas 4, del versículo 5 y 6, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, y le llevó el diablo al Señor Jesucristo en el tiempo de las tentaciones en el desierto, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. La palabra de Dios no está ni en pasado ni en futuro, sino es un presente continuo, por cuanto Dios es eterno. Dios, en una de sus naturaleza, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él vive en un presente continuo. No es como nosotros que estamos limitados por el tiempo y el espacio. Y eso hace que vivamos un pasado, estemos viviendo un presente y viviremos un futuro. En Dios no es así, en Dios es un presente continuo. Cuando nosotros entramos en la realidad espiritual, con Dios también pasamos a ese presente continuo. Entonces, ¿qué sucede? Uno dirá, no, pero es que esto era en el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra. No, aún sigue Él reinando sobre la tierra. El enemigo sí, un hombre se lo concedió, porque al hombre fue quien se le otorgó la autoridad para gobernar como la tierra, pero como no quiso vivir bajo la ley de Dios, entonces le entregó los reinos bajo y él todavía los controla. Jesucristo mismo declara también en el Evangelio de Juan, cuando lo mira en el 14, en el capítulo 14, el versículo 30, le dice a los discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Quién es ese príncipe del mundo? Pues Satanás. Cuando miramos también la carta a los Efesios en el capítulo 2, leemos el versículo del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros, vida espiritual, ¿sí? Cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, es decir, cuando nacimos de nuevo en el Espíritu. Y ya comienza a hablar de la vida pasada, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, porque este mundo impone una corriente que es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Pues Satanás, el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién impone la corriente de este mundo? Satanás. Ámbitos de la sociedad y de la vida cotidiana. Hay que entender esto, a veces es una posición extremadamente radical, pero es la verdad. Amén. Cuando miramos en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19, está esta declaración. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entero está bajo el maligno. ¿Mm? Es decir, que él está metido en las leyes, en la política, en la economía, en la educación, en la cultura, en la medicina, en los medios de las redes sociales, en todo, inclusive en las religiones y sistemas religiosos también. Amén. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Está también esta declaración. Apocalipsis, capítulo 12.
Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos estos versículos, hermanos, hablan con claridad. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién controla el mundo? Bajo engaño, bajo injusticia, bajo la mentira. Amén. Entonces, no debemos ignorar esto. No hay que ignorar esto. Pero entonces, también estuvimos viendo en el versículo 11 de Mateo 24, que ha habido un aumento de falsos profetas, maestros, apóstoles, que toman la palabra de Dios como fuente de ganancia. Maestros, profetas, apóstoles, evangelistas y pastores, con interpretaciones y doctrinas de demonios, que son conforme a los deseos de la vanidad del hombre, continuamente adulterando la palabra de Dios. Y eso también ya estaba escrito. Dice en primera de Timoteo 4, si leemos del versículo 1 hasta el 5 de primera de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y nosotros formamos parte de la sociedad de estos postreros tiempos. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y estos simplemente son dos ejemplos, ¿sí?, en cuanto a esos errores doctrinales. Pero dice que claramente en los posteros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Y es que apostatar, los únicos que apostatan son aquellos hijos que han nacido de nuevo. Los paganos no apostatan porque los paganos siempre han vivido en apostasía. Son aquellos que han conocido la verdad y abandonan la verdad, ¿sí?, para vivir en su propia ley. La apostasía siempre está haciendo referencias con respecto a la ley del pacto. Hay que entender eso. ¿Cuándo apostato yo? Cuando abandono la ley del pacto de Dios para vivir en mi propia ley, para hacer lo que a mí se me viene en gana. Eso es apostasía, hermanos. Cuando el pueblo de Dios rechaza la ley del pacto. Eso lo hizo el pueblo de Israel. Eso también lo está haciendo la iglesia. Amén. Pero sigamos leyendo, por ejemplo, en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y acató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya es de largo tiempo la condenación, y no se tarda, y su perdición no se duerme. Como el concepto de la teología de la prosperidad. Cuando uno mira, por ejemplo, en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 6, dice claramente a partir del versículo 6,
Dice, pero voy a leer del 6, ¿sí? Hasta el versículo 12. En la primera epístola de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 12, dice claramente, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como fue el caso nada menos que Judas Iscariote. Judas Iscariote se condenó por estar robando, ¿sí?, de las ofrendas que recibía el Señor. Pero mira entonces ya lo que dice el versículo 11 y 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas. Hay que huir de ese pensamiento de querer vivir. Hay que aprender a vivir de una manera sencilla, sin estar codiciando las cosas de este mundo y las cosas materiales. Y así, mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? La justicia, que es la ley del pacto, la piedad, que es aprender a vivir como vivió Jesucristo, la fe, que es precisamente en lo cual se constituye la justicia y la piedad, el amor, y el amor es el cumplimiento de la ley, la paciencia, porque necesitamos paciencia para aprender a vivir en este mundo lleno de injusticia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, porque si yo no estoy poniendo la mirada en la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, pues ya perdí el objetivo de la vida eterna. Eso es echar mano en la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué tiene que ver la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre con estar codiciando el dinero o las riquezas? Amén. El Señor dice claramente en Mateo 6, versículo 24. Nuestro corazón fue diseñado por el Señor solamente para servir a un solo Señor. Y dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Quién iba a pensar que lo que más le hace contrapeso precisamente a Dios son las riquezas? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la mirada en Dios. Ya las cosas de este mundo no. Ya tienen que pasar a un segundo o tercer plano. Amén. Principalmente Dios y su justicia. Amén. También en 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3 y 4 y después pasamos del 13 al 15. 2 Corintios, capítulo 11. Dice así. Versículo 3 y 4. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, mira, voy a hacer aquí un paréntesis que es necesario. Y si vamos a 2 Timoteo, en el capítulo 2, para comprender este asunto de la fidelidad a Cristo, dice claramente en el capítulo 2 de la segunda epístola de Timoteo, del versículo 11 al 12, dice, palabra fiel es esta, palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Versículo 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse
a sí mismo. Si no estás preparado para morir, si no estás preparado para el sufrimiento, ya estás en la lista de los infieles. Cristo vino al mundo y sufrió por nosotros. Ahora nosotros tenemos que sufrir por causa de Cristo. ¿Y quiénes son los que sufren y sufren persecución? Aquellos que quieren vivir bajo la ley del pacto. Esos son los fieles. Amén. Volvamos de nuevo entonces a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Dice: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es necesario saber cuál es el espíritu que nosotros recibimos, el Espíritu Santo. ¿Y qué es la diferencia del Espíritu Santo de todos los demás espíritus? Precisamente la misma palabra lo está definiendo: Espíritu Santo, Espíritu de santidad, Espíritu que acepta y camina en la justicia. No la justicia del hombre, la justicia de Dios. Si yo quiero conocer la justicia de Dios, tengo que tener conocimiento de la ley de Dios, que está registrada en los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Si quiero aprender a caminar en santidad, necesito conocer el libro Levítico, porque el Levítico es lo que nos enseña. ¿Sí? Cuando pasamos en este mismo capítulo, ¿sí?, yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros cumplamos con el pacto. El Evangelio es que nosotros no nos podíamos reconciliar con Dios de ninguna forma. ¿Sí? Y fue necesario que la segunda persona de la divinidad viniera, ¿sí?, asumiera la naturaleza humana y desde su nacimiento hasta su muerte cumpliera con la ley de Dios como ser humano. Porque para nosotros fue imputada el pecado, la muerte y la condenación por causa de Adán. Ni siquiera cuando Adán pecó, Adán arrastró toda la humanidad. Es decir, que el pecado de él no fue imputado de manera gratuita a nosotros. Y en el momento en que nosotros nacemos y venimos a este mundo, ya venimos con el pecado, con la muerte y la condenación. Nuestra sangre ya viene contaminada por el pecado y por la muerte. Por eso cuando un ser humano nace, lo que sí sabemos es que un día va a morir. Y si la muerte está presente en ese ser, pues significa que el pecado lo está, porque la paga el pecado de la muerte. Cada vez que nosotros cumplimos años, solamente le estamos celebrando es no a la vida, sino a la muerte. Porque el día que yo cumpla, sí, que yo ya tengo 66 años, cumplo ahorita los 67 años, pues que sucede que ya perdí 67 años de vida. Cada vez me estoy acercando más a la muerte. Estoy celebrando la muerte, no la vida. Porque la vida verdadera es eterna. La vida verdadera no es tocada por la muerte. La vida verdadera no tiene ni debilidad ni enfermedad. Es una vida victoriosa y gloriosa, incorruptible, inmarcesible. Y esto hay que entenderlo. Y Adán lo que perdió fue precisamente eso, la vida. El Señor le dijo: el día que tú comieres de este fruto, ciertamente morirás. ¿Ven?
Y ese fue el engaño precisamente que hizo la serpiente, con lo cual engañó a Eva. Cambió completamente a base de argumentos lo que Dios le había dicho a Adán. ¿Ven? Pero volvamos otra vez a 2 Corintios, en el capítulo 11. Cuando leemos a partir del versículo 13 al 15, dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. ¿Cómo haces tú para definir si un hombre de Dios es verdadero o no? Por su comportamiento, por su conducta, no es por su conocimiento, es por su conducta. Pero si tú no caminas en la ley de Dios y no conoces la ley de Dios, pues no tiene capacidad para juzgar la conducta de la persona. Tienes que aprender a caminar en la ley de Dios para poder saber si una persona camina en la verdad o en la mentira, si camina en la justicia y en la santidad de Dios. Amén. Y esa es la manera como nosotros podemos realmente definir. Por los frutos, no por los dones. La mayoría de los cristianos les gusta tener el poder de Dios, imponer manos y sanar enfermos, ¿m? Echar fuera demonios, resucitar muertos, hacer milagros, decretar sobre la naturaleza y que actúe la naturaleza. Que una persona puede hacer todas esas cosas, ¿sí? Que son manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y aún así condenarse. ¿Sabían que Judas Iscariote sí que se condenó? Él sacaba demonios, él predicaba la palabra, él sanaba enfermos, porque toda esa autoridad se la había delegado al Señor. Cuando uno mira precisamente en Mateo 10, dice a partir del versículo 1, ¿m? Hasta el 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles eran primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas tenía la autoridad de parte de Dios para sacar espíritus inmundos de las personas, para sanar enfermos. Amén. Sin embargo, se condenó. Tuvo el don, pero no tuvo el fruto. Y a Dios lo que le interesa es el fruto, no el don. Cuando ustedes van al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, a partir del versículo 1, ¿sí? Hasta el 6 dice así. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Le hicieron allí una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio e ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esa fue la causa por la cual él se condenó.
Estaba violando uno de los mandamientos de la ley de Dios. No robarás. No dio el fruto. No renunció a ese pecado. Amén. Y eso fue causa suficiente para condenarse. No olviden que Adán también se condenó por haber infringido un solo pecado. Tenemos que entender que la ley es una sola, pero la ley abarca muchos puntos. Pero ¿por qué? Porque la ley es perfecta. Entonces, de nada nos sirve si nosotros cumplimos 99 mandamientos y violamos uno. Ese que violamos, ahí ya está la fisura, ahí ya está el quebrantamiento, ahí está el daño. Tenemos que ver la ley como una sola, así como la de Dios, así como también la palabra habla del fruto del Espíritu. Sin embargo, tiene varios elementos que componen ese fruto. Es un solo fruto, es una sola ley. Amén. Y así es como tenemos que verla, para que la perfección se vaya formando en nosotros. Amén. No es que sea, no, es que yo cumplo el 99.9, ¿no? Y el 0.1, ¿dónde está? Dios es perfecto y quiere que sus hijos también sean perfectos. Amén. Miremos también otros versículos, por ejemplo, como el que está en Judas, capítulo 1, del 1 al 4, en lo referente en estos tiempos. ¿Mm? Carta de Judas, capítulo 1, del 1 al 4 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los hermanos santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Libertinaje, como decir salvos, siempre salvos. Cree que la salvación simplemente consiste en confesar: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, y voy y me bautizo, y que ya no hay nada más que hacer, porque ya todo el Señor lo hizo por mí. Claro, el Señor ya hizo todo por mí, es verdad. El Señor cumplió la ley. El Señor nos enseñó el camino de la santificación. El Señor nos enseñó cómo debemos vivir. Ahora todo eso que Él hizo, tengo que aplicarlo a mi vida y se tiene que manifestar en mi vida. Por eso Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, hace una énfasis cuando no lee precisamente el versículo 1 y 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces, mire lo que sigue diciendo a continuación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, la muerte que obtuvo el Señor en la cruz, no estaba muriendo Él. Él me llevó con Él para crucificarme a mí con Él. Pero esa realidad, ¿sí?, que sucedió hace más de 2000 años, solamente se va a hacer realidad en mi vida cuando yo me identifico con Él en la cruz. Y es a través del bautismo. Y mire lo que Él sigue diciendo. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso es que el bautismo en agua significa la muerte y la resurrección. Por eso entramos, ¿sí?, con el rostro mirando hacia arriba, como se entierra un muerto. Pero después salimos del agua, resucitados. Dice así entonces.
Vuelve a leer el versículo de Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos, no nos estamos vinculando a un sistema religioso, nos estamos identificando con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que yo entro en el agua, abandono el viejo hombre y lo sepulto ahí, para que cuando salga el agua, el nuevo hombre me es incorporado para aprender a vivir en él. Entonces dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, cuando él estuvo en la cruz, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. No estaba muriendo él me estaba llevando a mí y me crucificó allá. Y yo tengo que entender esto. El viejo hombre mío ya fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No olviden que pecado es la desobediencia a la ley de Dios. El pecado produce muchos frutos, pero la esencia del pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Continúa diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, es decir, si hemos muerto el pecado, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Es decir, que ya nos tenemos que considerar como personas que somos obedientes a la ley de Dios y no como personas que fuimos desobedientes a la ley de Dios. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, que ya no prestamos, ¿sí?, los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado. Es decir, al servicio de la desobediencia a la ley de Dios. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, los deseos desordenados del cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro olfato, nuestras manos, nuestros pies, puestos al servicio de la justicia de Dios, es decir, puestos al servicio de la ley del pacto. Amén. La palabra, por ejemplo, dice, no robarás, pues no robo. No fornicarás, pues no fornico. No difamarás a tu prójimo, pues no difamo al prójimo. ¿Mm? No participo ya de conversaciones, de chismografías, conversaciones de personas que están hablando mal de otras. No presto mis oídos para esos estados de inmundicia. No presto mis ojos para ver fornicación, para ver pornografía. No presto mis oídos para escuchar palabras, ¿sí?, groseras y vulgares. Y esa es la manera como yo comienzo a santificarme. Amén. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia tiene dos aspectos y esto es importante que lo sepa. Una tiene que ver con la gracia que está relacionada con la reconciliación. Esa gracia es gratuita. Esa gracia opera simplemente por fe. Si yo creo que Jesucristo, ¿sí?, murió por mis pecados y que su sangre me limpia todo pecado, entra a operar la gracia por fe nada más.
Pero cuando ya somos hijos adoptivos de Dios, el panorama cambia. Ya la gracia no va a operar de una manera gratuita. Ya la gracia opera si realmente tú te sometes a la ley del pacto. Es decir, que si así en tu corazón no infringir una ley de Dios, sí, entra a operar la gracia. Por ejemplo, un ejemplo en la vida real. Vas a comprar, sí, a una ferretería, sí, cualquier instrumento que necesitas, un martillo, unas puntillas. Pagas con un billete de 100.000 pesos y resulta que el cajero, sí, son 50.000 pesos. La ley dice no robarás. Si vives conforme a la justicia de Dios, sabes que tienes que devolver lo que no es tuyo y que la persona tiene que cobrar lo que realmente vale, ¿sí? Lo que estás comprando. Si obras de esa manera y devuelves y hablas con el cajero, tú me estás dando más de lo que es, ¿sí? Y no te has cobrado tampoco lo que yo te compré. Si obra de conforme a la ley no robarás, la gracia en ese momento de Dios entra a operar en ti. Pero el diablo te puede decir, mire, tú necesitas eso que te hace falta, qué bendición tan grande, no lo devuelvas. Si obras de esa manera, no estás obrando en la verdad. Y la gracia de Dios ya no entra a operar ahí. Lo que entra es juicio. ¿Ven? Y esas son cosas que nos suceden en la vida cotidiana. Amén. Entonces, lo más importante en la vida cristiana es aprender a caminar en la justicia y precisamente en la santidad de Dios. Amén. Porque eso fue precisamente lo que perdió. Entonces Judas está diciendo que hay personas que han entrado como maestros, como profetas, apóstoles, que quieren convertir la gracia de Dios en libertinaje. Convertir la gracia de Dios en libertinaje, es decir, salvos siempre salvos. Es decir, que tú ya, como Cristo en el Señor Jesucristo, puedes hacer todo lo que quieras y de todas maneras vas a ser salvo. No es así. Pablo dice claramente que no podemos estar pecando, porque la gracia no es eso. En el versículo 15, Romanos 6, dice que pues la gracia en ninguna manera. Y al final del versículo de ese capítulo dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Si quieres seguir viviendo en la justicia, pues ya sabes lo que vas a tener, la muerte. Ese será el final, la muerte eterna. ¿Sí? Pablo dice en 2 Corintios 4:2, él dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es la vida del cristiano. Renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no vamos a andar en astucia, ¿sí? En hipocresía, como los fariseos delante de los hombres mostraban pulcritud, y en oculto vivían sus pecados. No vamos a adulterar la palabra de Dios. Y recomendándonos, es decir, dando testimonio sobre toda conciencia humana. También en 2 Corintios, en el capítulo 7, esta misma carta, él dice en el versículo 2, ¿sí? Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. En su ministerio nunca agravió a nadie, nunca corrompió a nadie y nunca engañó a nadie. Todo esto está relacionado con la conducta, con el comportamiento. ¿Amén? Y así es como nosotros debemos andar. Él en la primera carta a los Corintios dice muy claramente en el versículo 11, ¿sí? Sé imitadores de mí,
así como yo de Cristo. 11:1, primera carta a los Corintios 11:1. Su conducta era intachable, para atraerse decir y que el Espíritu también lo confirmara para que quedara registrado en las Santas Escrituras, de decirle a ellos, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque es que los verdaderos hijos de Dios no son charlatanes, revelan su cristianismo a través de su conducta, a través de su comportamiento, de tal manera que las personas no tienen nada que decir. Y es que eso sucedía con el Señor. Cuando uno mira en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, una conversación que tiene con sus enemigos religiosos, él hace una declaración delante de ellos. ¿Sí? Cuando en el versículo 45 y 46, en Juan 8 dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Los retó a ellos diciéndoles, ¿quién de ustedes me puede señalar que yo haya violado un mandamiento de Dios cuando eran enemigos de él, que lo odiaban y lo aborrecían, que andaban con lupa mirando su conducta, espiándole, poniéndole trampas? Y él les dice claramente, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede señalar un solo mandamiento que yo haya violado de la ley de mi Padre? No pudieron. Su conducta, su testimonio, su andar. Amén. Y eso es lo que registra precisamente Hechos en el capítulo 3, acerca de la vida de él. Cuando uno lee el versículo 13 al 15, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Por qué? Porque no halló tampoco nada malo en él. Mas vosotros negasteis al santo y el justo. Mire, ellos están declarando, el Espíritu está declarando, ¿sí? A través de Lucas, que escribió los Hechos. La conducta del Señor Jesucristo era santa y justa. Eso era lo que tenía asombrado precisamente a la población y sobre todo a sus discípulos. Era su conducta, una conducta santa y justa. Y dice, y pedisteis que se os diese un homicida. Cambiaron al santo y justo por un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Por qué no lo pudo retener la muerte? Porque no encontró ninguna falta en la vida de él. Sin embargo, el Espíritu declara que ese es el autor de la vida, porque la vida precisamente y verdadera consiste en santidad y justicia. Esa es la esencia de la vida eterna. Aprender a caminar en la justicia y en la santidad. Cuando nosotros ya estamos caminando en santidad y justicia, significa que ya estamos saboreando la vida eterna. ¿Bien? Bien, hermanos. El Señor hace una advertencia en el Evangelio y podemos leerla, hermanos, en 1 Pedro 2, del 10 al 12. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, del 10. Sobre todo nosotros que estamos en otros postreros tiempos. Dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, porque eso es lo que somos en la tierra, extranjeros y peregrinos. Así es como tenemos que vernos.
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque en nuestra carne mora la ley del pecado y de la muerte. Mora el viejo hombre. Por eso tenemos que batallar, tenemos que abstenernos de esos deseos carnales. Versículo 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y todo esto está relacionado con la conducta. Si vamos también a la carta a los Romanos, en el capítulo 13, y voy a leer a partir del versículo 11 hasta el 14, dice, y esto, conociendo el tiempo, de que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día de la venida del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis la carne. Como quien dice, las puertas se nos van cerrando. La calzada que se nos va colocando al frente nuestro es una calzada de santidad. Y eso lo dice claramente, ¿sí? Precisamente la carta de Isaías en el capítulo 35, en el versículo 8. Carta de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Comenzamos hablando que estamos en los tiempos finales porque la maldad se ha multiplicado, falsos profetas han salido. El llamado a que realmente enfoquemos nuestra mirada en lo que realmente es. Y es que aprendamos ya a caminar en la santidad de Dios. Amén. Y esa santidad nos la va a otorgar es cuando nosotros aprendemos a caminar en la ley del pacto de Dios. Amén. 1 Tesalonicenses 5:23 dice claramente, y el mismo Dios de paso santifica por completo, una santificación total, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu está el nuevo hombre, el alma debe someterse a ese nuevo hombre, y el cuerpo ponerlo al servicio de la justicia de Dios. En eso consiste la salvación, en eso consiste la santidad. Y el mismo Dios de paso santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo lo que nosotros, las obligaciones que tenemos y responsabilidades que tenemos, sin embargo, la mayor de todas es esta, porque esta es sembrar para la vida eterna. Ya todo lo otro tiene que pasar a un segundo plano. Y como ya estamos en los tiempos finales, porque las señales son muy claras, entonces debemos concentrarnos ya un poco más en la santificación de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Bien, hermanos, por hoy vamos a parar acá y Dios mediante mañana continuamos con estos puntos. Amén. Bendiciones para todos y que el Espíritu de Dios les confirme lo que hemos visto hoy. Bendiciones.